Bueno, en cuanto a lo que es la clase del día de hoy, tenían que hacer un trabajo de investigación en cuanto a lo que son los precursores de la criminalística. ¿Lo realizaron? Sí. Sí. A ver, Olga, bueno, decime. algo más o menos de lo que entendí. Bien, a ver, decime a quién encontraste. Sí. ¿Me escucha? Sí, Olga, decime. ¿A quién? Bueno, yo investigué sobre Bertillon. Sí. Bueno, él nace en Francia en 1853. En 1882 presenta la técnica de identificación del cuerpo y de la cabeza, que en ese tiempo se llamó la antropometría. Bien. En 1890, la fotografía judicial. En 1909, la antropología métrica y la clasificación fonética. Bueno, y en 1914 muere. Bien, perfecto. Entonces, tenemos a Bertillon por un lado. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro precursor por ahí? No tengan miedo. Hola. Sí, Fidel. Sí, mira, sabes que yo estuve buscando con la compañera. Encontré uno que es de 1787, Mateo Orfila, ¿puede ser? Eh, Padre de la toximología moderna, descubrió un procedimiento para investigar arsénico en el siglo XXI. Y estuvo una técnica de analíticas. Más o menos lo que puedo encontrar. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿El trabajo hay que enviárselo? Ah, bueno. No. No, el trabajo era más que nada para que ustedes investiguen, vayan involucrándose un poco más dentro de lo que es la criminalística, vean cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, ya que todos estos precursores sí fueron quienes realizaron sus aportes para poder llegar a lo que hoy conocemos como criminalística en sí. Bien, yo también encontré algo. Bien. A ver a quién encontraste. Bueno, Bertillon, Sí. yo entendí, es el que comenzó con la individualización de las personas, digamos, tatuajes, cicatrices, etcétera. Y según lo que leí, es el autor del retrato hablado, del que se hace. Después está Locard. Locard, sí. Galdon. Bien.
Bucetic, obviamente, que es argentino y es el Sí, que, lo hemos adquirido con nuestro a Bucerich. sí, y es el que hizo las no El sé cómo decir, creador pero es el del que sistema de dactilos. sí, de las huellas dactilares. Bien, Consulta, perfecto. profesor. ¿Alguien más? Sí. Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Consulta, estaba escuchando a la compañera Sí, y con respecto a Juan Bucetich, sí. Kovacevic, creo que era, segundo apellido, de origen Bucetich. croata, es de origen croata, Sí. ¿verdad? Ah, bien, ahí estamos. Porque Sí, voy anotando también como apuntes lo que van diciendo los compañeros. sí, es de origen croata, pero nosotros lo tomamos como nuestro. Fue Propios. nacionalizado argentino. Sí. Bien. ¿Alguien Después, más? Sí, Verónica. en realidad, como había dicho la clase anterior de buscar como para hacer tipo una línea del tiempo, Sí. empiezan a aparecer muchísimos en lo que es tanto precursores como que van marcando ítems de sucesos, digamos, sin dar nombres, como que va marcando, y ahí es donde se me creó la confusión de si anotar o no anotar a medida que iba leyendo y estudiando, porque claro, al no tener nombre, eran como sucesos en ciertas épocas, Sí. pero sin darle, digamos, el nombre. Bien. Es muy Ahora, amplio. dentro de esos sucesos, ¿o desde qué año partiría lo que sería tu línea del tiempo? 1575, Bien. con Ambrosio Pare, Sí. Ambroise Paré, o Pare, exacto, sí. la medicina legal. Porque en realidad van apareciendo los nombres y es como una abreviación que hice con respecto a la línea de tiempo, como para no sobrecargar de información, porque bueno, somos nuevos en esto, entonces como ir conociendo a las personas, pero sin sobrecargar tanto sino con el suceso, que es lo que los marcó, digamos. Exactamente. Bien. ¿Qué otro precursor tenés, Verónica? Después tengo, porque en 1648 aparecieron las publicaciones, las primeras impresiones dactilares. Bien. En Inglaterra. Bien. Neimia. Viviana. Hola, Hola. sí. La semana anterior, perdóneme, no sabía cómo conectarme y tuve que hablar al instituto para que me explique. No hay problema, no hay problema. No me quise perder, pero llevé todos los apuntes. Le decía a mi compañera, hablaba con ella, que en Inglaterra en 1648, una de las primeras publicaciones sobre estudio de la impresión de las huellas fue el Exacto. doctor Neimia, ¿puede ser? Greu. Sí. Parecía Nemia, no sé. Sí. Sí, es de origen alemán el nombre. Porque después seguimos con 1920, que está Benjamín Martínez, que fundó el Gabinete de Identificación del Laboratorio Criminalística, jefatura de la policía, ¿no? Exactamente. En 1951, perdón, Paolo Sachias amplía el estudio de la medicina legal en realidad. Por eso es que son ítems que voy anotando, pero no sé si son así. Correcto. Bien. Perfecto, ahí esta línea del tiempo que por lo visto han creado acá Verónica y Viviana, en donde les van surgiendo acontecimientos que en base a eso podemos describir lo que es el concepto de lo que es la criminalística. Recuerdan que cuando yo les hablaba del concepto, hablábamos de que era una ciencia multidisciplinaria. Sí. Es por cada uno de estos precursores y de estos acontecimientos que han ido surgiendo a lo largo de los años, en donde aparece, por ejemplo, la medicina legal, la identificación, las huellas, surgen ahí también otros autores que nos hablan de lo que es
la identificación específica del retrato hablado. Va a surgir por algunos lados también la parte del nacimiento de la balística, de la accidentología, que son años, ¿sí?, que nos marcan a nosotros grandes progresos dentro de lo que es la criminalística, en donde vamos, al día de hoy, ¿qué hacemos? Agrupamos todas esas ciencias o esas materias para poder componer este gran campo que es la criminalística. Dentro de lo que sería el área de trabajo de la criminalística, ¿sí?, nosotros tenemos dos opciones para trabajar, ¿sí?, como es la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. La criminalística de campo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros abordamos lo que es el lugar de los hechos y tratamos de investigar a fondo, ¿sí?, pero obviamente siempre con un equipo técnico, en donde este equipo técnico, ¿qué es lo que hace? Se desempeña pura y exclusivamente en un tipo de investigación o un tipo de abordaje dentro de lo que es el lugar de los hechos. Y por otro lado, la criminalística de laboratorio, como su palabra lo dice, es en donde van a trabajar la mayoría de los peritos, ¿sí?, pero con la ayuda de la parte tecnológica, como puede ser una comparación de huellas dactilares, el estudio quizás del movimiento de un proyectil o del impacto que pudo haber tenido el automóvil dentro de lo que es la escena de un accidente de tránsito, ¿sí? Tenemos estos dos tipos de criminalística, una y la otra son exactamente importantes, pero siempre tratamos, la mayoría, sí, escogemos por ir a la parte de lo que sería la acción, en donde podemos abordar e investigar todo lo que hace referencia a lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Cuando yo hablo de este lugar de los hechos, ¿a qué suponen ustedes que estoy haciendo referencia? En el lugar de investigar, donde ocurrieron los hechos, digamos, de un accidente, un crimen, algo. Bien, en el lugar específico, concreto, en donde ocurrió un delito, ¿sí? Si nosotros vamos a definir a lo que es este lugar de los hechos, ¿sí?, vamos a hablar de lo que sería el espacio físico que fue susceptible a un delito. ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Se escucha con mucho eco. Sí, profe. No sé si son porque los micrófonos están abiertos. Sí, eso les iba a decir. Traten de habilitar los micrófonos cuando van a hablar también, ¿sí? Porque si no, a veces escuchan otros ruidos que interfieren dentro de lo que es la audición para el resto de los compañeros, ¿sí? Bien, les hablaba. Dentro de lo que es el lugar de los hechos, es obviamente el espacio físico. Entonces, nosotros lo definimos como un sitio o un espacio físico en donde aconteció, ya sea de una forma parcial o total, un crimen o un delito en el cual está sujeto a lo que sería una investigación policial y judicial. Este lugar de los hechos o este espacio físico puede estar cubierto por lo que es una estructura o una construcción, o también puede ser el recinto contenedor de los indicios y el cadáver, ¿por qué no?, formando lo que sería la dupla del lugar de los hechos con la presencia de un cadáver, en donde, acá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si dentro de lo que es el lugar de los hechos que estamos investigando tenemos la presencia de un cadáver o alguna parte anatómica, vamos a estar hablando ya directamente de una escena del crimen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como lugar del hecho cualquier lugar en donde se cometió un delito. Ahora, si contamos con un cadáver o cualquier parte anatómica de un ser humano, vamos a estar en presencia de lo que es
una escena del crimen. ¿Bien? Dentro de lo que son los lugares de los hechos, nosotros podemos tener tres tipos de lugares de los hechos. Puede ser lugar de los hechos abierto, puede ser lugar de los hechos cerrado o lugar de los hechos mixto. Cuando hablamos de lugar de los hechos abiertos, ¿qué suponen ustedes que puede hacer que un lugar de los hechos sea abierto o qué es lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza de que en un lugar de los hechos es abierto? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Natalia, recién ingreso a la clase, la estoy escuchando, soy de Santa Fe, un gusto, buenas tardes para todos. Para mí los lugares abiertos son patios, Sí. en la calle, en el lugar sin techo, en una escuela, en un campo. Uh-huh. Tenés un montón de lugares donde puede haber ocurrir hechos en lugares abiertos. Exactamente. Dentro de lo que es el lugar de los hechos abiertos, dentro de lo que sería el concepto o la definición, es que vamos a estar hablando de un lugar o un sitio que no tiene lo que sería una protección externa y que no puede llegar a proteger demasiado a lo que sería la evidencia física. Pueden ser, como los ejemplos que acaba de dar acá la compañera, que obviamente puede ser un lugar de los hechos, la vía pública, una playa, un descampado, ¿sí? En donde nosotros quizás no vemos demasiada protección a lo que sería la evidencia física. Después tenemos lo que es el lugar de los hechos sellado. Obviamente va a ser todo lo contrario a lo que es el lugar de los hechos abierto. Dentro de lo que es el lugar de los hechos sellados, acá nosotros vamos a ver que este espacio físico está totalmente sellado por una construcción edilicia, como puede ser una vivienda, los ambientes que contiene esta vivienda, un patio, ¿sí? Un jardín quizás con algún tipo de pérgola, de techo, ¿sí? Un sótano. ¿Y qué es lo que contempla también el lugar de los hechos sellados? Todos aquellos lugares en donde no, puedan ser susceptibles, ¿sí? A un delito, como por ejemplo un container, ¿sí? Obviamente nosotros vemos el container y estamos viendo una estructura que puede ser muy grande o más o menos grande, pero vemos que está totalmente protegida por la estructura en sí. Entonces, si ocurre algo dentro de lo que es ese container, nos puede estar ayudando a nosotros a proteger esa evidencia que es tan importante dentro de lo que es la investigación que nosotros vamos a realizar. Ahora, yo les pregunto, ¿un vehículo, un automóvil, un camión, una camioneta, puede ser considerado lugar de los hechos sellados? Es Sí. mixto. Es medio relativo, profesora, si el suceso pasa Para mí dentro sí. del Habla un vehículo. poquito más fuerte. Es, perdón. Sí. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Verónica, ahí está. Ah, bien, bien. Decía que para mí es medio relativo, porque si el suceso o el crimen o lo que fuese sucediera dentro del vehículo, sí podría ser un lugar cerrado. Profe, A ver si te entrecorto un poquito, Verónica. Me decís, Vero, que que puede variar y Exacto, decía que podría variar desde mi punto de vista, ¿no? Porque si el suceso o lo que, digamos, el delito o lo que fuese a pasar está dentro del vehículo, sí sería un lugar cerrado a trabajar. Pero es medio variable, me da ese punto de vista. Porque al momento de tomar las pruebas también se pueden tomar tanto de adentro del vehículo como de afuera.
Ahí pasamos a lo que sería ese tipo de lugar de los hechos o esa característica particular que presenta. Catarina, ¿puede ser que querías agregar algo? Sí, yo quería decir justamente eso, que es como un lugar mixto, no es ni abierto ni cerrado, porque justamente algunas evidencias se pueden proteger y otras no. Por ejemplo, no sé, las marcas de las ruedas no se pueden proteger, las marcas de las ruedas, por ejemplo, no se pueden proteger, pero si hay algún elemento adentro de la pueden proteger de los fenómenos naturales, digamos. Exactamente. Bueno, acá por un lado nosotros decíamos que un container, un automóvil, un camión, una camioneta, ¿sí? Pueden considerarse lugar de los hechos hallados, ¿sí? Ahora bien, si yo hablo de lo que sería un túnel o una cloaca o un sistema de drenajes, ¿sí? ¿Qué tipo de lugar de los hechos sería? ¿Abierto o cerrado? También no sería cerrado, porque tiene entrada y salida. No. Bien, son cerrados. Bien. Ahora aparece esta particularidad que estaban planteando sus compañeros, que es el lugar de los hechos mixtos, ¿sí? Un accidente de tránsito es considerado un lugar de los hechos mixtos. ¿Por qué? Porque involucran a lo que sería el automóvil, que si nosotros estudiamos al automóvil por separado, vamos a ver que el automóvil va a ser un lugar de los hechos sellados. Pero al haber acontecido el accidente o el choque, ¿sí? Dentro de lo que es la vía pública, nosotros estamos frente a lo que sería un lugar de los hechos abierto. Es por esto que un accidente de tránsito puede convertirse en un lugar de los hechos mixtos. Ahora bien, si están ustedes ya trabajando y se los notifica de que se encontró en realidad en un bosque, ¿sí? Un container, el cual este container está abierto, y se pueden apreciar una serie de huellas de pisada aparentemente con sangre. ¿Qué tipo de lugar de los hechos estarían investigando o estarían abordando ustedes en ese momento? En ese caso ¿Abierto, cerrado, mixto? mixto, profesora. A ver. Profe. Sí. Disculpe, tengo mala señal. Le decía que lugar mixto sería. Es un lugar mixto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el principio quizás del delito que se presenta dentro de lo que es el container y obviamente al estar en las condiciones en las que está, involucramos también al lugar en donde pudo haber sido abandonado y en donde pudo haber continuado lo que sería el delito. Entonces estamos frente a lo que sería un lugar de los hechos mixtos. Bien. ¿Se está entendiendo entonces hasta acá? Sí. Lugar de los hechos abierto, lugar de los hechos cerrado y lugar de los hechos. Ahora bien, recién yo les decía que dentro de lo que es el lugar de los hechos, que es este espacio físico en donde nosotros podemos investigar un delito, presentaba la característica de que si estábamos frente a un cadáver o a alguna parte anatómica humana, se convertía en una escena del crimen, ¿sí? O sea que no solo vamos a estar hablando del lugar de los hechos, sino que vamos a estar hablando de una escena del crimen. ¿Cuáles son las características principales que debe de poseer esta escena del crimen o este lugar de los hechos para convertirse en una escena del crimen? Primero, como les acabo de decir, tiene que poseer un cadáver o una parte anatómica humana, ¿sí? Aparte, tiene que tener
un espacio físico, este espacio físico debe ser único e irrepetible y tiene que estar integrado por uno o varios lugares, ¿sí? Esta escena del crimen también debe de ser dinámica, o sea que han ocurrido fenómenos antes, después y posterior al suceso. Otra de las características que debe presentar es que es evolutiva, o sea que existen cambios particularmente dentro de lo que son los indicios biológicos. Otra característica que posee es que contiene indicios los cuales van a ser interpretados, o sea que son indicios que luego se van a convertir en evidencia. Y obviamente tiene que ser susceptible a una investigación científica criminal. Todas estas son las características que debe de presentar lo que sería una escena del crimen. Ahora bien, dentro de lo que es la escena del crimen, también debemos de encontrar o de saber diferenciar lo que sería una escena del crimen primaria y una escena del crimen secundario. Si bien es cierto, no es que una es más importante que la otra, sino que nosotros debemos de tener un ordenamiento dentro de lo que es la investigación. Es por eso que las ordenamos como escena del crimen primaria y escena del crimen secundario. Bien. ¿Cuáles son las características que deben de tener, por ejemplo, la escena del crimen primaria? Es que dentro de ese mismo lugar se haya, o sea, tiene que ser el lugar de los hechos, tiene que ser el lugar de la muerte del cadáver y tiene que ser el lugar del hallazgo del cadáver. Si no se presentan una o más de estas características, vamos a estar enfrente de lo que sería una escena del crimen secundario. Vamos a verlo a modo de ejemplo. Se nos notifica, ¿sí?, de una situación en una vivienda. Nosotros llegamos a lo que es este lugar de los hechos y observamos la vivienda en donde la puerta está abierta, aparentemente fue forzada. Comenzamos a notar rastros de sangre dentro de lo que es el living de la vivienda y estos rastros de sangre llegan hasta lo que sería el baño. En el baño nosotros encontramos como que hubo un forcejeo y hay un cadáver en el baño, ¿sí? Ahora bien, dentro de esta división de escena del crimen, primaria y secundaria, ¿cuáles consideran ustedes que es la escena del crimen primaria y cuál sería la escena del crimen secundario? Y primaria. Disculpa, ¿cuál? Primaria. Porque se realizó el crimen, digamos, en un mismo lugar de la casa, digamos. O sea, en toda la casa se realizó el crimen. No es que, por ejemplo, no sé si me estoy equivocando igual, pero no sé si, a ver, me ha pasado de que, por ejemplo, han estado, por ejemplo, peleando y el crimen se ha hecho en otro lugar fuera de la casa, digamos. Para mí es primario porque se realizó en todo en un mismo lugar. No sé si se me entiende. Sí, te entiendo. Ah, perfecto. ¿Alguien más? ¿Natalia? Sí, para mí es el cuerpo, la primera evidencia, de que hay que tratar de que nadie llegue. El cuerpo es el que habla. En el segundo son las evidencias de cerrar la casa y después tercero lo pongo en los objetos. A ver, dentro de los conceptos que yo les acabo de mencionar dentro de lo que es la escena del crimen, yo hablé de una escena primaria y una escena secundaria, en donde la escena primaria debe de contener 3 características para convertirse en tal. ¿Estas características cuáles eran? Que sea
el lugar de los hechos, que sea el lugar de la muerte y que sea el lugar de hallazgo del cadáver. Si no presenta ninguna de estas tres características o menos de estas tres características, o sea, si presenta dos o presenta una, estamos enfrente de lo que sería una escena del crimen secundario. A modo de ejemplo, yo les cité un caso en donde se nos notificaba de unos problemas en una vivienda. Llegamos a esta vivienda, ingresamos a la vivienda ya que la puerta estaba abierta y ¿qué observamos en esta vivienda? Observamos que en la parte del living se encontraban rastros de sangre. Comenzamos a seguir estos rastros de sangre, estos rastros llegan a lo que es el baño y en donde en el baño nosotros encontramos lo que sería el cuerpo, ¿sí? El cadáver. Entonces, yo les consultaba, ¿cuál sería la escena del crimen primaria y cuál sería la escena del crimen secundario? El baño sería la escena primaria, ¿Por qué? porque ahí está el cuerpo, ahí se encuentra el objeto de estudio más interesante, digamos, que es el cuerpo. Bien, bien, perfecto, porque a medida que nosotros vamos a ir investigando el caso, nos vamos a dar con que específicamente pues, se convirtió ese baño en un lugar de los hechos, en un lugar del crimen y en donde nosotros encontramos lo que sería el cadáver. ¿Qué es lo que nos lleva a determinar esto? ¿Y qué es lo que nos lleva a determinar que, por ejemplo, el resto de la vivienda se convirtió en una escena del crimen secundaria? Es porque nosotros observamos rastros de sangre, quizás podemos también llegar a crear hipótesis en base a que habían cosas tiradas en el piso, que fue una discusión, una pelea, que derivaron obviamente con la muerte de esta víctima en lo que sería el baño. Ahí es en donde nosotros entonces notamos estas dos escenas, ¿sí? Escenas del crimen, en donde podemos caracterizar como primera, como primaria, ¿sí? Y secundaria. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Bien, entonces, dentro de, hablando de esta escena del crimen, ¿sí? También, por ejemplo, puedo, a ver, vamos con otro ejemplo, para ver si es que realmente han entendido. A ver, resulta, ¿sí? Que se nos notifica nuevamente de otro hecho, en donde nosotros llegamos a este lugar de los hechos, es un garage, ¿sí? En donde, según testigos, nos informan que la víctima, ¿sí? Pierde la vida en lo que sería este garage, en donde él está intentando sacar su vehículo, abrió el portón, se sube al vehículo, en eso llega un delincuente, el delincuente le quiere robar el auto, esta persona no permite que le robe el auto, entonces el delincuente ¿qué hace? Lo asesina y se da a la fuga, dejando obviamente lo que sería el cuerpo a la vista de todos. ¿Qué tipo de escena del crimen sería esta? Un homicidio. Dentro de la tipología de escena del crimen, ¿sería primaria o secundaria? ¿Secundaria? Primaria. 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 ¿Por qué? Porque cumple las tres características fundamentales que debe de tener, que es el mismo lugar de los hechos, en donde se cometió el delito y en donde nosotros encontramos lo que sería el cadáver. ¿Bien?
Ahora, si yo les digo que hemos encontrado un tacho grande, en donde en este tacho sí se encontraba lo que sería una parte anatómica de un cuerpo. Pero este tacho cumple, lo encontramos abandonado en un descampado. ¿Qué tipo de escena del crimen sería? Secundaria. Secundaria. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo nomás. O sea, capaz las otras pruebas están en otro lado y esa sería la escena primaria. Bien, bien, porque no se Un lugar abierto. Exactamente, también puede ser un lugar de los hechos. Pero no se cumplen las 3 características fundamentales que debe tener para convertirse en una escena del crimen primario, ¿sí? Porque nosotros no sabemos si específicamente la muerte se dio en ese lugar o ya lo trajeron de otro lado. ¿Bien? Entonces, Bien. se va entendiendo. Seguimos avanzando. Dentro de lo que son estos lugares de los hechos, ya sean abiertos, cerrados o mixtos, nosotros debemos de darle un aseguramiento y una protección a estos lugares, ¿sí? ¿Cómo piensan ustedes o van deduciendo que podrían de darse esta protección y este aseguramiento al lugar de los hechos? Cerrando el perímetro. Bien, ¿qué más? Se llega al lugar del hecho, se cierra el perímetro con las protecciones. Y a observar la escena del crimen. O en el caso del asesinato, como el ejemplo que había dado. Bien, bien. Nosotros debemos de preservar primero lo que es el espacio físico. ¿Cómo realizamos esto? Perimetrando el lugar, ¿sí? En donde obviamente se realiza lo que sería como un aislamiento y un cuidado de este lugar de los hechos. Nosotros sabemos que dentro de lo que es el lugar de los hechos es una zona en donde se ha cometido un delito y en donde obviamente nosotros ¿qué podemos encontrar? Pruebas. Esta investigación es obviamente una actividad especializada y también es compleja, obviamente porque muchas veces podemos darnos con que pueden existir víctimas fatales, que pueden ser una, pueden ser varias, o también pueden haber víctimas las cuales estén con vida, entonces nosotros debemos de reaccionar rápido para poder quizás salvar esa vida. Dentro de lo que son el campo de la criminalística, sobre todo, que muchas veces es considerada como una ciencia forense, nosotros sabemos que el estudio de estas ciencias forenses va a comenzar en este lugar de los hechos. ¿En dónde? ¿Qué es lo que sucede? El investigador no es que reconozca a simple vista lo que sería la evidencia física y obviamente no es que va a preservarla rápidamente, ¿sí? Sino que debe de existir en realidad una técnica, tomar con seriedad lo que sería este trabajo, para obviamente poder lograr lo que sería nuestro cometido como investigadores dentro de lo que es esa escena o ese lugar de los hechos. ¿Y cuál es entonces nuestro rol fundamental ahí? No sé si es que alguno de ustedes ya ha leído algo con referencia a lo que es la criminalística. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la criminalística, nosotros decimos que toda la evidencia física, todas esas pruebas que nosotros tenemos dentro de lo que es el lugar de los hechos, son nuestros testigos mudos. Y es tarea de nosotros
hacer que estos testigos hablen, o sea, hacer que ellos nos cuenten en base a las investigaciones que nosotros realicemos, qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos en el que nosotros estamos trabajando. ¿Bien? Dentro de este lugar de los hechos, nosotros vamos a considerar algunas áreas, obviamente, que son las que debemos de asegurar primero y las que debemos de investigar a fondo. ¿Cuáles más o menos podrían venírseles a ustedes a la mente que pueden llegar a ser estas áreas? Por ejemplo, si estamos investigando en un lugar de los hechos, una escena del crimen en una vivienda. ¿Cuáles suponen ustedes que serían las áreas principales que nosotros deberíamos de asegurar para poder comenzar a realizar lo que sería nuestra investigación? La entrada y la salida. ¿Cómo, Jorge? Disculpa. La entrada, por ejemplo, de ese lugar, de la casa, la entrada, la salida, o sea, los márgenes, lo que es la entrada, lo que es el patio, tratar de bloquear esos lugares. Bien, perfecto. Todas esas entradas o esas salidas. ¿Qué otros lugares pueden ser también que nosotros debemos de proteger y cuidar? Toda la casa en general se debería proteger, profe. Bien. Y aparte de la casa en general, ¿qué más abarcaría? Y quizás el perímetro del cuerpo. El contenido de adentro. Claro, y alrededor del lugar, o sea, quizás La la casa del manzana. vecino, ¿no? En caso de que tenga un vecino. Todo lo que sea alrededor Claro. donde haya un crimen o algo es no deja hacer una prueba. O sea, 2 o 3 casas a derecha. Bien, bien. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Sí, Ah, bien. Bien, es correcto. ¿Sí? Dentro de lo que es estas áreas que nosotros vamos a considerar para realizar lo que sería nuestra búsqueda de evidencia, ¿sí? Vamos a comenzar, obviamente, por las más cercanas a donde ocurrieron los hechos, ¿sí? Quizás por una entrada, ya sea una puerta, una ventana, en donde quizás pudieron haber sido forzadas. Después, en caso de que tengamos huellas de pisada, vamos a considerar la ruta de escape o por donde se acercó el delincuente. Dentro de lo que sería un posible sospechoso, ¿qué áreas o qué partes de este sospechoso o qué podemos relacionar para realizar lo que sería nuestra búsqueda? Una huella, Bien, una marca, vamos a comparar un huellas, a ver rastro. si pertenecen al sospechoso. Los fluidos biológicos, El semen, la ¿consideran sangre. ustedes que se pueden considerar en la investigación? sangre, sudor, Bien, bien. Tejido, Cabellos. Cabello. saliva. Bien, saliva, perfecto. Ahora, el cuerpo del sospechoso. ¿Sería también un área que nosotros vamos a considerar para la investigación? sí, claro. Sí, ¿Por qué? Y porque en base a características que presenta, si se defendió, si ejercieron violencia. Bien, quizás puede tener algún hematoma, algún rasguño. Claro, las uñas también, uñas. por su defensa Bien, bien. con el agresor. Algún La golpe ropa. que haya tenido al ingresar a la vivienda.
Bien, quizás ingresó por la ventana. Nosotros podemos observar en la ventana un pedazo de tela de alguna ropa que traía el sospechoso o sangre, en donde nosotros vamos a comparar si realmente pertenece al sospechoso que nosotros tenemos. Vamos a investigar en sus pertenencias también si es que quizás presentaba alguna ropa que coincida con los tejidos de ese pedacito de ropa que hayamos encontrado dentro de lo que es el lugar de los hechos. ¿Catarina? Sí, yo también quería decir que si está la huella de un zapato, también puede compararse con, o sea, la marca, el talle, todo eso, y también puede corroborarse que estuvo ahí. Exactamente, una huella de pisada, puede ser un pie descalzo o un pie calzado. Bien, todas esos detalles, ¿sí?, son los que ustedes no tienen que pasar por alto al momento de comenzar lo que sería la investigación. Nosotros cuando abordamos un lugar de los hechos, en base a cómo están planteadas algunas evidencias, a cómo nos relatan qué es lo que sucedió, vamos generando hipótesis, que a medida que vamos obteniendo pruebas dentro de las que se realizan obviamente a la evidencia que nosotros tenemos, podemos ir descartando esas hipótesis o podemos ir generando subhipótesis hasta quedarnos con una sola, que es la que nos va a llevar a nosotros, obviamente, a determinar qué es lo que sucedió. Dentro de ese final que nosotros vamos a dar, gracias a la investigación que tenemos, nosotros debemos de contestar, ¿sí?, lo que serían estas 7 preguntas de oro que hay dentro de lo que es la criminalística. Si alguno de ustedes ha ido leyendo algo, nosotros tenemos estas 7 preguntas de oro que nos preguntan si nos ayudan quizás a ir resolviendo lo que sería el caso que estamos investigando. Sí, ¿cuándo, dónde, con qué? Exactamente. Si es víctima, Hay algunos victimario. autores, bien, hay algunos autores que las relatan de una forma y otros que las realizan de otra forma, pero siempre son 7 estas preguntas de oro que debemos de ir nosotros contestando a medida que vamos investigando todos los hechos o los sucesos que acontecieron, ¿sí? La primera es el cuándo. Nosotros acá hacemos referencia a cuándo sucedió, ¿sí? O sea que nosotros acá vamos a buscar lo que sería el tiempo de ocurrencia del suceso, la fecha, que obviamente va a estar basado también en lo que sería la hora. En caso de que contemos o tengamos un cadáver, ese cadáver nos va a dar información de cuánto tiempo lleva de muerto, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener un lapso de tiempo en el que pudieron haber ocurrido los hechos. También nosotros vamos a poder identificar quizás a la víctima y al victimario, en donde nosotros vamos a estudiar obviamente lo que son los indicios que hayamos encontrado dentro de lo que es el lugar de los hechos. La siguiente pregunta es el cómo sucedió. ¿Sí? Acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a tratar de responder? Vamos a tratar de responder el método, o sea, la forma o la mecánica de cómo sucedió lo que sería el hecho. Vamos a ver también si nosotros acá también vamos a ver, por ejemplo, si los indicios que han dejado dentro de lo que es el lugar de los hechos nos van a dar una información, ¿sí?, de cómo sucedió. Por ejemplo, si encontramos un arma de fuego, si encontramos un arma blanca, ¿sí?, o algún otro elemento que a nosotros nos pueda ayudar a poder contestar esta pregunta de cómo sucedió. La siguiente pregunta es el qué sucedió.
acá, ¿cómo contestarían ustedes esta pregunta? ¿Qué es lo que cuál sería el desarrollo que ustedes tendrían que hacer en el lugar de los hechos para poder contestar la pregunta del qué sucedió? ¿Entendieron lo que les quise preguntar? Sería cómo fue asesinado, digamos, cómo lo atacaron, todo eso. ¿O cómo se cometió el delito? Claro. Claro. Acá nosotros vamos a estar basándonos principalmente en la situación propia del hecho, ¿sí? O sea, si estamos frente a un hecho dudoso, accidental, o por qué no, de causas dudosas de criminalidad, ¿sí? Esto habla, lógicamente, como les estaba diciendo, este interrogante nos habla de la situación propia del hecho. Otra de las preguntas es el ¿con qué? ¿Qué es lo que estaríamos viendo acá? Si ¿O fue un qué es arma lo de que trae? fuego, un arma blanca. Bien. ¿Qué utilizó para hacer el delito? Exactamente. ¿Con qué es en donde nosotros vamos a tener en cuenta lo que sería el agente vulnerante? O sea, el elemento que pudo haber lesionado o causado la muerte, entendiéndose ya sea por un arma propia o impropia, que se utiliza en lo que sería el suceso o el hecho que nosotros estamos investigando. Acá nosotros específicamente vamos a tratar de buscar relación entre quizás un arma de fuego o un arma blanca que hayamos encontrado dentro de lo que es el lugar de los hechos. Pero aparte de eso también podemos encontrar algún objeto contundente algún veneno, podría ser una sustancia, un veneno. Exactamente. Todos esos elementos que pudieron haber causado la muerte, por ejemplo, en caso de que estemos frente a una escena del crimen, son los que nos van a ayudar a nosotros a responder el con qué, ¿sí? Otra de las preguntas que tenemos que saber contestar es el dónde. Esta es muy fácil, que obviamente va a hacer referencia a qué. Si el lugar era vivo. El lugar. Al lugar en sí, ¿sí? Al lugar del crimen, al lugar de los hechos. En donde, obviamente, es en donde se basa la investigación criminal. Este sitio o este lugar de los hechos, ¿cómo puede ser? Es lo que habíamos estado hablando al principio de la clase. Si eran abiertos, cerrados o mixtos. Bien, pueden ser abiertos, cerrados o mixtos. Esto también nos va a determinar a nosotros si es que también vamos a estar enfrente a lo que sería una escena del crimen, si es que es escena del crimen primaria o escena del crimen secundaria. Bien. Otro de los interrogantes es el ¿quién? ¿Un sospechoso? Exactamente. Acá nosotros nos vamos a basar en lo que es la identificación física humana, tanto de la víctima como del victimario, y vamos a ver si es que está ligado, si es que tuvieron alguna relación, y todo eso nos van a ayudar lo que serían las infecciones papilares, la genética forense, que obviamente nos van a dar o nos van a ayudar a nosotros a establecer si una persona es obviamente quien dice ser o no. Básicamente sería eso. En ese caso, si hubiese un sospechoso, de no haber, sería todo material de investigación, digamos, para poder llegar a contestar lo que sería esa pregunta. Por eso es que digo que acá nos van a ayudar lo que son las impresiones papilares, que estoy hablando básicamente de las huellas dactilares que podamos encontrar en el lugar de los hechos. Hablé también de lo que es la genética forense, que son los análisis que nosotros vamos a poder realizarle al cuerpo. Quizás
en caso de que contemos con material biológico, como pueden ser semen, sangre, saliva, cabellos, ¿sí? que puedan ser considerados dentro de lo que es la investigación, porque muchas veces no todo cabello, no todo tipo de cabello nos sirve a nosotros para poder examinarlo y poder buscar a quién pertenece o si tiene alguna relación con alguno de los sospechosos quizás que podamos tener dentro de lo que es el lugar de los hechos que estamos investigando. Bien. Creo que no me faltó ninguna pregunta. Bien, entonces, estamos ahí en cuanto a lo que son estas preguntas de oro que se deben de contestar dentro de lo que es la investigación. Lo que sí, que calculo que es lo que me va a querer preguntar alguno de ustedes, es que si es necesario que se contesten las 7 preguntas mientras nosotros vamos realizando lo que sería la investigación. No, no es obligación que se contesten las 7, ¿sí? Porque quizás de una pregunta podemos saltar ya directamente a la 6ª o a la 7ª, ¿sí? Pero sí nos sirven de ayuda cuando recién estamos comenzando para podernos organizar o ir teniendo un orden dentro de qué es lo que tenemos que ir realizando en lo que sería la investigación del lugar de los hechos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Te escucho muy entrecortado. ¿Ahí se me escucha? Julieta. Sí. Juli. Perdón, ¿ahí se me escucha? Ahí sí. Sí. Quería preguntar cuál es la 7 pregunta de las 7 preguntas de oro. Se te volvió a cortar. ¿Cómo? ¿Cuál es la 7 pregunta? No, no te puedo escuchar bien, Juli. A ver, escribime en el chat. Bien, a ver, repasemos entre todos. Julieta quiere saber cuál es la 7ª pregunta. A ver, repasemos. Tenemos el dónde, el cómo, ¿El por qué? el por qué. Ah, ¿por qué? Ahí está. Claro, el por qué. El por qué. ¿Y qué investigaríamos ahí dentro del por qué? ¿Qué lo llevó a esa situación, a hacer lo que hizo? No sé. ¿Por qué lo hizo? La motivación que tuvo en este caso el delincuente para cometer este delito. Esta pregunta, ¿sí?, del por qué, muchas veces está más relacionada dentro de lo que es la parte de la criminología. Recuerdan que la clase pasada hablábamos de la diferencia entre lo que es la criminalística y la criminología, que en donde la criminología, ¿qué es lo que hacía? Estudiaba más la parte social del delincuente. Y es también una de esta pregunta, ¿sí?, se desarrolla más dentro de lo que es la criminología, que es la que le daría la base de saber qué es lo que le está pasando al delincuente para haber cometido ese hecho. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Investigamos más el cómo lo hizo,
que el por qué. Nosotros investigamos más la parte práctica. Recuerden que hablábamos de que la criminalística investiga esa parte más práctica, a diferencia de la criminología que investiga o involucra lo que sería la parte de social en cómo se relaciona lo que sería el delincuente. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, vamos entonces cerrando lo que sería esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Lugar de los hechos, ¿sí? Que dijimos que se clasifican en 3, abierto, cerrado y mixto. Hablamos de la diferencia entre el lugar de los hechos y escena del crimen. Escena del crimen secundaria, escena del crimen primaria. Hablamos de lo que son las preguntas de oro dentro de lo que es la criminalística. Y estábamos ahora hablando de lo que es la preservación del lugar de los hechos, cuáles son las áreas que nosotros debemos de considerar. Ahora bien, en cuanto a lo que es la protección del lugar de los hechos. Esta protección del lugar de los hechos no primeramente está relacionado con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que cuando sucede un delito, ¿a quién llamamos? A la policía. A la policía o a alguna otra fuerza de seguridad. Entonces son los primeros, ¿sí?, que llegan al lugar de los hechos. Bueno, acá entra la parte que no me gusta a mí mucho hablarla, que es con relación a la labor de estas fuerzas de seguridad, ¿sí? Algunos quizás están preparados para poder abordar el lugar de los hechos y otros no tienen tanta experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que llegan a lo que es el lugar de los hechos, pero no presentan principalmente lo que sería la protección para no deteriorar o romper, perder la evidencia que pueda haber dentro de lo que es el lugar de los hechos. ¿Estamos ahí todos de acuerdo o no? Sí. Sí, es verdad. Bien. Entonces, muchas veces se trata de, dentro de estas fuerzas de seguridad, que son los primeros en llegar, deben de entender, ¿sí?, que ellos tienen una gran responsabilidad, que obviamente en caso de que primero, si hay una víctima dentro de lo que es el lugar de los hechos, poderla ayudar, ya sea que esté herida o realmente verificar si está muerta o no. Obviamente, si también tienen a lo que es el delincuente dentro del lugar, tienen la responsabilidad de tomarlo preso. Pero también tienen esa gran responsabilidad de tratar de no romper, de no deteriorar, de no dañar la evidencia que nos va a servir a nosotros para quizás poder determinar cómo sucedió el hecho, por qué sucedió el hecho. Entonces, dentro de esa gran responsabilidad que tienen, se deben de cumplir obviamente un cierto protocolo, que no muchas personas que pertenecen a las fuerzas lo cumplen, ¿sí? El principal que tienen que cumplir dentro de lo que son estos protocolos es que se debe de proteger el lugar de los hechos, ¿sí? Y particularmente la escena del crimen en caso de que contenga una escena del crimen. Posterior a eso, ¿qué es lo que se realiza? Se debe de aislar este lugar de los hechos de los curiosos y de los periodistas, ¿verdad? Y ahí es en donde obviamente se notifica a la parte de criminalística de cualquiera sea la fuerza y se comienza a investigar
ya entramos directamente en lo que es el trabajo del criminalista y obviamente comenzamos a investigar si el lugar quizás pudo haber sido alterado, vamos a ir viendo la evidencia y vamos a ir obviamente tratando de ir formulando todas aquellas hipótesis que nos van a ayudar a nosotros a poder determinar qué es lo que ocurrió en ese lugar de los hechos. Muchas veces sucede que llegan todo lo relacionado a los funcionarios judiciales, que pueden llegar muchas veces a lo que es el lugar de los hechos y comienzan también a querer opinar o a querer recaudar lo que serían pruebas. Si bien es cierto, en cuanto a lo que es la preservación de este lugar de los hechos, es necesario cuidarlo y preservarlo hasta que nosotros hayamos logrado suficientes pruebas como obviamente para satisfacer a la justicia. Porque acá recuerden que nosotros también somos auxiliares de la justicia, ya que gracias a la investigación que nosotros realicemos en ese lugar de los hechos, es que se va a poder impartir justicia de quizás un delito, cual fuera el delito, sea un suicidio, un homicidio, un robo, ¿sí? Entonces es primordial que nosotros trabajemos de una manera correcta, en donde las actividades que realicemos estén siempre organizadas y sean realizadas de una manera correcta, ya que obviamente si nosotros no hacemos correctamente nuestro trabajo, estamos poniendo en juego quizás el brindarle justicia a una familia por algún delito que se haya cometido en sus hogares. ¿Bien? Dentro de estas formas que nosotros tenemos para poder investigar lo que sería este lugar de los hechos y poder dar una correcta protección dentro de lo que es el lugar del delito, nosotros tenemos que saber que hay posibles causas que pueden llegar a producir lo que sería la alteración dentro de lo que es el lugar de los hechos. Primero y principal son los curiosos, ¿sí? Que es gente obviamente que llega atraída por lo que sucedió, que no saben esperar, y que obviamente quizás cuando no hay una correcta protección pueden ingresar al lugar y así poder dañar la evidencia o, ¿por qué no, sin querer, colocar una evidencia que después los termina haciendo a ellos sospechosos del crimen en caso de que estemos investigando un crimen o un delito? ¿Bien? Ahí nosotros también tenemos que prestar demasiada atención en realidad a cómo nosotros nos desempeñamos dentro de lo que es la investigación en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque muchas veces si fumamos, tenemos que evitar lo que es el lugar de los hechos, porque quizás estamos distraídos y tiramos con la colilla del cigarrillo dentro del lugar de los hechos que nosotros estamos investigando. ¿Y qué puede suceder? Se puede tomar como evidencia y vamos a quedar involucrados en esa investigación que estamos realizando. Siempre nosotros tenemos que tener todo lo que tiene que ver con nuestros elementos de bioseguridad y protección, como son los barbijos, el mameluco y los guantes principalmente, porque en caso de que nosotros toquemos una evidencia o toquemos algún elemento dentro de lo que es el lugar de los hechos sin guantes, ¿qué es lo que puede suceder? Quedan nuestras huellas. Dejamos Queda una nuestras huella en el... Y si dejamos nuestras huellas, ¿qué es lo que pasa? Posibles. Somos nosotros sospechosos. Exactamente. Entonces, tienen que ser muy cautelosos al momento de realizar la búsqueda de evidencias dentro de lo que es el lugar de los hechos. Bien. Ahora, para ir finalizando, les voy a pedir que busquen información, sí, de algunos hechos que hayan sucedido en sus provincias o que les hayan surgido a ustedes, que les hayan llamado la atención
¿Y qué es lo que van a hacer con esos hechos? Ustedes van a buscar clasificarlos dentro de los tipos de lugares de los hechos y si es que presenta o no escena del crimen, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si hay algún accidente de tránsito que ha sido resonante, por ejemplo, en el lugar en donde viven, ustedes van a determinar qué tipo de lugar de los hechos es. Sabemos que es mixto. Pero ahora, si se dio en un túnel, ¿qué tipo de lugar de los hechos sería? Perdón, no escuché. Bueno, Secundario, ¿no era? Que tenía entrada y salida. Totalmente cerrado ¿Podría sería. Disculpe, ¿podría repetir Un de accidente nuevo? de tránsito adentro de un túnel. cerrado. Abierto. Y mixto, depende cómo uno lo mire. Cerrado por el túnel y tiene entrada y salida. El túnel nosotros habíamos dicho que era Cerrado. cerrado. Bien. El auto lo consideramos, al auto solo lo consideramos lugar de los hechos cerrado. Y si el accidente ocurrió adentro de un túnel, ¿qué tipo de lugar de los hechos es? Cerrado. Cerrado. Bien. Ahí Le está. hago una consulta. Sí. En el caso de un hecho, Sí. si el auto tiene los vidrios bajos y hay un día nublado, lluvioso, ¿qué vendría a ser eso? Y hay pruebas adentro. Va a seguir siendo mixto. Porque el auto Bien. está protegido por todo lo que sería su estructura. Bien. Ok. Pero obviamente si hay, bueno, lo único que nos juega en contra siempre a nosotros dentro de lo que son los lugares de los hechos abiertos y el lugar de los hechos mixtos es el tiempo, que es lo que a nosotros nos provoca muchas veces que trabajemos a una velocidad atroz para poder buscar evidencia. Porque estas inclemencias climáticas son las que nos pueden deteriorar a nosotros muchísima evidencia y se puede llegar a perder totalmente destruye evidencia. tranquilamente. Exactamente. Evidencia. Exactamente. Así que, bueno, entonces, ¿tienen más dudas hasta acá? ¿Qué pasa si en la provincia donde estás tenés un caso que aún no ha sido resuelto, profe? Está, pongámosle hace 1 año, 2 años, pero hay pruebas, pero no resuelto aún. Eso tiene que ver mucho con, más que nada, la parte de la justicia. Porque muchas veces están las pruebas, ¿sí? Pero para la justicia, muchas veces la cantidad de pruebas que hay no le basta. Más allá de que sean pruebas contundentes de qué es lo que sucedió. Así que, lamentablemente, más allá de que nosotros somos auxiliares de la justicia, somos los encargados muchas veces de, como les decía hace un rato, de poder determinar lo que sucedió, ¿no? La justicia muchas veces no está de nuestro lado. Entonces suceden este tipo de cosas que hay casos sin resolver, por decir de una forma, hay demasiadas pruebas que están ahí diciéndonos qué es lo que sucedió. Sin entrar en discusiones ni nada por el estilo, tenemos lo que sucedió al que es un caso que teóricamente todavía no está resuelto, porque por un lado dicen que se destruyeron pruebas, por el otro dicen que fue un suicidio, más allá de que las únicas pruebas que hay nos dicen todo lo contrario. Así que ahí como que no me gusta entrar mucho en esa parte de lo que es la justicia. Nosotros mientras hagamos nuestro trabajo y estemos conscientes de que la labor que desarrollemos está bien, perfecto, ¿sí? Pero a veces
suelen pasar de que hay contratiempos o van poniendo palos en la rueda para que no se avance o para que el caso quede ahí como no resuelto y lo estiran por demasiado tiempo. Bien. Bien, le agradezco la explicación. No, por favor. Profe, le hago una consulta. Sí. El trabajo que hay que hacer, ¿hay que pasarlo a una computadora y mandárselo a ustedes o directamente lo escribimos y después cada uno... Lo tienen en sus carpetas y la próxima clase los mencionan ustedes el tipo o mencionan el caso, nos detallan más o menos qué es lo que sucedió y ahí entre todos vamos a tratar de debatir qué tipo de lugar de los hechos es. Trabajo en un hospital, así que fuera he tenido hecho y dentro del hospital he pasado hecho, así que bueno, tengo para entretenerme. Tenés para hacer dulce entonces. Trabajo en un hospital psiquiátrico, así que he pasado un montón de cosas, así que bueno. Tranquila. Bueno. Bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Se entendió todo? ¿Me pudieron seguir? Perfecto. Bien, perfecto entonces. Nos vemos la próxima clase, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao.